bienvenidos a un episodio más de Logística con Datos. Somos GS1 y les saluda Marianela Araya. Hoy abordando el tema de la logística tradicional versus la logística moderna, las herramientas y la tecnología que vienen desarrollando esta industria. Hoy en Logística con Datos contamos con la presencia de don Marco Moya, un ingeniero experto en el campo logístico y con mucha experiencia en el tema de manejo de datos. Bienvenido, don Marco. Muchas gracias. Gracias a GS1 por invitarme a participar de este tema hoy en día tan relevante, ¿verdad? Como son las cadenas de suministro y con un cambio tecnológico que tenemos realmente increíble, ¿verdad? Con esto de la inteligencia artificial y ahora con la ciencia de datos y la ingeniería moderna, digamos, y la ingeniería tradicional ya se han podido pegar, y quizás una de las cosas que yo he venido haciendo desde hace ya mucho tiempo es cómo pegar eso de la ingeniería tradicional con la ciencia de los datos y hoy en día con la inteligencia artificial. Que fluyan. Que fluyan y que podamos, esas herramientas que fueron hechas no hace muchos años, pero con una limitación computacional muy grande, poder hoy en día expandirlas y aprovechar ese desarrollo computacional tan grande que hay para ponerlo al servicio de las empresas. Y yo pienso que las empresas tienen que beneficiarse de estas tecnologías y de estos algoritmos nuevos que tenemos y algoritmos tradicionales que juntos producen una gran potencia y pueden ahorrarle muchos costos a las empresas. Estoy segura de que su presencia aquí nos va a dejar un gran aprendizaje. Las empresas necesitan justo saber de esto. Pero para empezar, don Marco, cuéntenos un poco su trayectoria, la experiencia que tiene y el desarrollo en este campo de los datos. Bueno, yo soy ingeniero en producción industrial de la segunda generación de ingenieros del TEC. Como verán, ya hace muchos añitos que estamos en el ruedo. Pude especializarme digamos como en tres áreas. Una área que es la estadística matemática, que es como la herramienta hoy en día fundamental para los negocios. Luego pude hacer una maestría en el área de ingeniería industrial con especialidad en investigación de operaciones. Hoy en día la investigación de operaciones está fuertísima a nivel del mundo. Le llamamos ahora un poquito diferente, le llamamos analítica avanzada, y eso combinado con la ciencia de datos que lo da la estadística matemática. Entonces, cuando usted junta la investigación de operaciones con la estadística matemática, se produce una amalgama de conocimientos tan grandes y que le da un poder a la industria. Entonces, ahí, y luego tuve la suerte de hacer un doctorado allá en Purdue University. La maestría la hice en el TEC de Monterrey, en el campus Monterrey en México. El doctorado lo hice en Estados Unidos, en Purdue University, una universidad top en el área de ingenierías. Así es. Y me especialicé en el área de simulación de sistemas. Entonces, cuando uno junta todas esas cosas, ¿verdad? Porque la analítica hoy en día está dividida como en tres grandes cosas. Está la analítica descriptiva, que mira de la empresa, lo que ya le ocurrió a la empresa, hacia atrás, ¿verdad? Sí, la palabra lo dice, describe lo que ya sucedió. Exacto. Luego la analítica predictiva, de la que hoy vamos a hablar un poquito, que es una analítica que nos permite ver el futuro. Y luego una analítica prescriptiva, que lo que hace es toma los procesos y los optimiza. Entonces, esas tres cosas están inmersas hoy en día en la ingeniería y las industrias tienen que beneficiarse de eso. Entonces, por ahí soy consultor de hace muchos años, he podido conocer muchos procesos en la industria de manufactura, en la industria de dispositivos médicos. Hoy en día pues sigo ayudándole a la industria de dispositivos médicos como consultor en el área de simulación de sistemas para poder optimizar los procesos. Y en otras áreas de la manufactura puramente de bienes. Claramente es una larga trayectoria, ¿verdad? Y nos muestra cómo ha venido evolucionando este tema de la ciencia de datos. ¿Cómo definiría usted los obstáculos que enfrentan las empresas hoy en día para pasar de esa logística tradicional a la logística de los datos? Porque
tiene Claro. larga historia, sin embargo todavía hay empresas que no han migrado hacia eso. Correcto. Y yo creo que primero voy a hablar un poquito de qué es la logística tradicional y luego qué es la logística de datos. Excelente. Para comenzar como a ver esos obstáculos que se piensan. La logística tradicional, digamos que está afectada como por 4 criterios. Uno de ellos es el tipo de pedidos o envíos que hacen las empresas. Ahí en esta logística tradicional generalmente manejamos cargas completas, ¿verdad? Se transportan grandes volúmenes de mercancías de un punto a otro. Entonces ese es como los tipos de envío. Los clientes son clientes conocidos para las empresas, son clientes fidelizados. Entonces las empresas, digamos, en una base diaria o en una base semanal transportan esos productos de sus centros de distribución a esas empresas. En tiendas, digamos, físicas, ¿verdad? Y luego el flujo de mercancías es muy regular y muy predictible. Entonces, las empresas pueden fácilmente predecir esos flujos para, digamos, sincronizar los procesos de producción con sus demandas. Además de que se mueven en volumen, entonces es más y se mueven en grandes volúmenes, así correcto. así es. Y el destino, pues generalmente son empresas que están localizadas geográficamente en distintos lugares, ¿verdad? Con centros también de acopio de mercancías físicos, digámoslo así. Y luego la demanda es, digamos, más estable y está menos sujeta a las fluctuaciones de demanda digamos que la logística basada en datos. Okay. La logística basada en datos le llamamos ilogística. ¿verdad? Logística moderna y logística. Y logística, sí. que es logística tradicional y logística. Entonces, si hablamos de ilogística, estamos hablando de logística basada en datos. Okay. El tipo de pedido en este tipo de logística es de paquetes y cargas de pequeño tamaño. ¿Ok? Esa es la diferencia fundamental. Y especialmente se dan este tipo de envíos en el comercio electrónico. ¿Verdad? Como cuando uno compra en las tiendas electrónicas. Claro. Los clientes normalmente son desconocidos, las empresas no los conocen, ¿verdad? Porque los pedidos generalmente se hacen en línea, son pedidos variables, los clientes son poco fidelizados, entonces las empresas no conocen eso. El flujo de mercancías es irregular, es difícil de predecir. Totalmente. Es muy complejo, ¿verdad? Muy variable. Muy variable, correcto. El destino es interesante porque el consumidor final pues está en diferentes lugares del mundo, si lo queremos decir así, ¿verdad? Exactamente, y existen modelos de comercio electrónico que se llaman B2B, B2B, business to business, ¿verdad? Empresas que compran a empresas. En este caso es business to consumer. Exactamente, entonces hay business to consumer, B2C y también B2B, de los dos, ¿verdad? La demanda es muy volátil, en este caso, están más sujetas a estacionalidades, ¿verdad? Como viene ahora, por ejemplo, el Viernes Negro, ¿verdad? En donde se hacen grandes descuentos y grandes rebajas, y entonces los volúmenes de venta se disparan en las empresas, y pasa así entonces en el Viernes Negro y pasa también en la Navidad, ¿verdad? Entonces son negocios muy estables. Eso quizás sean las diferencias fundamentales. Logística tradicional centrada en procesos muy estandarizados, así es, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Y la logística o la ilogística pues se va adaptando a la complejidad del comercio electrónico. Eso es básicamente lo que tenemos. Las tiendas en Costa Rica hoy en día están migrando hacia las dos cosas. Uno lo ve, por ejemplo, en los supermercados, claro, ¿verdad? En donde el supermercado, usted va físicamente a hacer sus compras, pero también el supermercado le da la posibilidad de que usted en línea pida y el supermercado le lleva a su lugar de destino. Entonces, digamos que es una combinación de ilogística con logística tradicional, logística tradicional, ¿verdad? En donde se pueden manejar volúmenes grandes o volúmenes pequeños en los dos sentidos. Entonces, inclusive podríamos hablar que en la primera fase es una logística tradicional en donde los proveedores mueven grandes volúmenes hacia los centros de distribución de los supermercados y son los supermercados los que enfrentan esto de business to consumer y también mueven volúmenes entre sus puntos de venta, pero digamos que son los que se enfrentan al requerimiento de la logística moderna. Correcto, exactamente. Y entonces yo he tenido la oportunidad de trabajar
de hacer algunas publicaciones dirigidas a supermercados, ¿verdad? En particular, por ejemplo, cómo impacta que un supermercado en un anaquel no tenga un producto, cómo impacta eso otros productos que están directamente relacionados con ese que no está en el anaquel. Así es. Y se lo digo por una experiencia propia. A veces yo he ido al supermercado y a comprar 5 cosas, pero hay una cosa que es como la principal. Y yo llego y la principal que voy a comprar no está. Entonces yo digo, tengo que ir a comprarla a otro lugar, pero entonces no voy a comprar nada en ese supermercado. Voy a ir a comprar todo donde esté el producto que yo considero más importante que debo de comprar. Y eso impacta en costos, impacta en el negocio de una manera enorme, porque el negocio no solo dejó de vender el que no tenía, sino los que yo iba a comprar que están asociados a ese producto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno ve la importancia de los datos, ¿verdad? De generar esos datos y que el supermercado tenga y conozca de buena mano esos estudios. Pero determinar cuáles productos están asociados a otros productos, pues lo determina la ciencia de datos, ¿verdad? Lo determina el machine learning, por ejemplo, el aprendizaje automático, el reconocimiento de patrones. Y ahí es donde está la parte, digamos, interesante de poder mezclar la teoría de control de inventarios que tiene una empresa tradicional, ¿verdad? Y poder pegarla con algoritmos de ciencia de datos que nos permiten extraer más conocimiento del conocimiento que ya la empresa como tal tiene. Claro. Entonces eso le genera una gran potencia, ¿verdad? Asociado a eso, ¿cuáles serían los obstáculos entonces? Bueno, quizás lo más tremendo que hay es que las empresas no tienen el personal con el conocimiento suficiente para poder implementar estas nuevas tecnologías, ¿verdad? A veces ni siquiera tienen el personal en las tecnologías tradicionales, o sea, ¿verdad? En el control de inventarios. Y hay otro detalle grande y es que muchas de las piezas de software que existen en el mercado, que controlan los inventarios, controlan entradas, controlan salidas, sabe el negocio cuánto tiene siempre disponible en bodega, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que solo se manejan esas cosas, entradas y salidas y existencias. No se manejan niveles económicos de pedido, por ejemplo, puntos de reorden, tamaños económicos del lote, o sea, tamaños óptimos del lote de las mercancías. Esa parte no se conoce porque eso usa teoría de inventarios, de la cual vamos a hablar un poquito de algoritmos más adelante, y la gente no conoce y no sabe cómo implementar esos algoritmos. Definitivamente hay una oportunidad muy grande, don Marco, porque así como usted lo está describiendo y yo me estoy ubicando en los negocios, a veces nos enfocamos solo en vender, ¿verdad? Y toda esta ciencia que hay por detrás no le ponemos la especial atención, no tenemos los profesionales adecuados y pasan muchas cosas minúsculas, si se quiere, por ejemplo, que en el inventario del supermercado dice que sí hay un producto, pero está en la trastienda, no está en la góndola, entonces no se vende. Es correcto, y lo otro que me imagino es, el inventario dice que sí hay, pero resulta que por un mal manejo del código de barras o de la digitación en el punto de venta, efectivamente no hay, pero el sistema dice que sí hay. El sistema dice que tiene, pero hay una diferencia entre lo que el sistema dice que tiene y lo que realmente la empresa tiene, ¿verdad? Entonces esas discrepancias generan una cantidad de ruido a la empresa, ¿verdad? Y ahí es donde los datos comienzan a jugar un papel importante. Entonces, yo quiero conversarles un poquito del impacto significativo que tienen los datos en la logística empresarial. Claro. Por ejemplo, un primer punto importante son las compras en línea, ¿verdad? Sobre todo cuando uno compra por internet, pues los datos se utilizan para personalizar recomendaciones, ¿verdad? De productos. O sea, yo compro un producto y el supermercado comienza a determinar cuáles son mis gustos, ¿verdad? Y comienza a ofrecerme otros productos en línea a través del correo electrónico, a través de páginas web o lo que sea. Y eso pasa a mí, por ejemplo, me pasa a mí cuando compro un libro. Compro un libro de una área que a mí me interesa, ¿verdad? Y entonces el vendedor del libro me manda un mensajito y me dice, mire, usted va a comprar ese libro, pero los que compraron ese libro también compraron esos otros libros. Claro. ¿Ve? Bueno, de hecho, eso fue como el inicio de este manejo de datos, ¿verdad? Recuerdo que Amazon empezó con eso. Exactamente. Entonces, digamos,
comienzan a haber géneros similares, la inteligencia artificial comienza a determinar cuáles son mis gustos y preferencias y comienza alguna cosa que yo hace años le llamaba la personalización en masa, ¿verdad? Y eso lo aprendí del TEC de Monterrey cuando yo me gradué en 1982, ya hace, puchi, como casi 40 años, ¿verdad? Y no he perdido el contacto nunca con el TEC de Monterrey. Y el TEC de Monterrey, todos los años, para la fecha de mi cumpleaños, me manda lo que yo llamo el queque electrónico, ¿verdad? Le deseamos feliz cumpleaños, ¿verdad? Y eso desde hace 40 años, ¿verdad? Y entonces usted dice, claro, yo soy uno de los miles de graduados que tiene el TEC de Monterrey, pero el TEC de Monterrey me valora y me considera y me manda a decir feliz cumpleaños, como si fuera el único egresado del TEC de Monterrey. Sí, el día ¿verdad? que recibe el saludo, usted no se acuerda que hay miles de graduados. Exacto. Entonces, eso da un nivel de satisfacción de decir, yo estoy muy agradecido y muy orgulloso de ser graduado de esa institución, ¿verdad? Porque soy un producto de esa institución. Pues yo estoy agradecido de quien fabricó ese producto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se genera, esa personalización en masa. Y a través de esa personalización también se venden servicios, ¿verdad? Porque entonces el TEC de Monterrey dice, bueno, yo tengo el servicio de bolsa de trabajo, tengo el servicio de descuentos en tiendas, por sobre el hecho de ser egresado del TEC de Monterrey. O sea, hay una serie de, digamos, de beneficios que son colaterales realmente al producto que se formó, ¿verdad? Sí, en realidad el comercio electrónico permite hacer ese cross-selling y el upselling de forma muy sencilla porque empiezo a manejar los datos. Correcto, porque comienzo a manejar los datos y comienzo a ver las preferencias de los clientes, ¿verdad? Otro detalle, gran detalle, es que los datos permiten el seguimiento de paquetes en tiempo real, ¿verdad? Eso, cuando uno compra algo en línea, a uno le dicen, usted va a entregar, se le va a entregar el paquete en tal fecha, pero yo siempre puedo saber dónde está mi paquete, ¿verdad? Porque lo puedo trazabilizar. Entonces, ese sistema de trazabilización es un gran beneficio que hoy en día tienen los datos, ¿verdad? Y es una necesidad del consumidor ya, es básico. Ya es una necesidad del consumidor, ¿verdad? Porque ya muchos consumidores compran en línea, ¿verdad? Ya no solo compran, pero aunque usted compre en línea en el supermercado aquí, ¿verdad? En el supermercado que venda, cualquiera de los que venden en línea, hasta las pulperías ya podrían vender en línea si quisieran, ¿verdad? Ya usted puede saber, bueno, ¿a qué hora me va a llegar el pedido de la comida que hice? ¿Verdad? Eso es una ventaja. Y hay un tercer punto inmenso que yo le he sacado mucho provecho, que es la navegación vía GPS, ¿verdad? De los GPS. Que hoy en día con estas aplicaciones de Google Maps y de Waze, usted siempre sabe en tiempo real cuál es la ruta más rápida para llegar al destino. Y entonces hoy en día esa tecnología, que ya está, digamos, inmersa en la mayoría de las personas, pues ha permitido a las empresas considerar en sus rutas el tráfico, donde hay accidentes, donde hay carreteras cerradas y la distribución de los productos, digamos que se ha vuelto más fácil ¿verdad? Y aquí no se da mucho, pero en Estados Unidos, esto hace años se comenzó a usar, le comenzaron a poner GPS a los camiones, no para saber solamente dónde estaban, ¿verdad? Sino porque los choferes manejaban más de 8 horas al día y ponían en peligro a las personas y a la carga y al camión, y entonces las empresas dijeron, bueno, ya estos señores hay que obligarlos a que vayan a descansar después de 8 horas de trabajo. Y entonces los GPS les permitían apagar los camiones. ¿Verdad? Entonces les apagaban los camiones. Vaya, busque a dónde va a descansar y ahí le apagamos el camión y usted puede volver a encender el camión hasta el otro día a tal hora, ¿verdad? Entonces esa tecnología comenzó, digamos, emergentemente en ese sistema. Hoy en día lo tenemos. Tiene muchos usos más. Y entonces ahora es donde viene la parte linda que yo he podido trabajar muchísimo, ¿verdad? Cómo incorporar esa tecnología del GPS en los algoritmos tradicionales, por ejemplo, de generación de rutas para distribuir productos, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos a hablar un poquito de ese
Definitivamente, por eso nuestro podcast se llama Logística con Datos, porque hoy en día realmente el poder de los datos es realmente básico, ¿verdad? Básico, para las empresas. Y que ya lo podemos hacer en la logística tradicional, y si lo miramos ya cuando una empresa que distribuye sus productos físicamente, ¿verdad? En la logística tradicional, volúmenes grandes, clientes fidelizados, más estandarizados los procesos, cuando ya le podemos poner la distribución por las rutas más cortas o por las rutas de menos tráfico, y le podemos decir al chofer, mire, usted no se va a ir por donde usted quiere, usted va a seguir esta ruta, ¿verdad? En tiempo real, y que las rutas pueden ir cambiando en tiempo real, ¿verdad? Porque si pasa un accidente y una ruta se cierra, digamos, el GPS o la plataforma le va a decir, ya ahora no váyase por aquí, váyase por este otro lado. Claro, claro. ¿Verdad? Para seguir avanzando en este tema que me parece súper amplio, ¿cómo explicaríamos qué es logística predictiva? En términos sencillos, digamos, para que toda la audiencia empiece a utilizar el término y empiece a ver dónde aplicarlo y cómo aplicarlo. Claro. Bueno, como la palabra lo dice, la tecnología predictiva está, pero yo quisiera, antes de entrarle ahí, hablar un poquito de lo que es la evolución de la tecnología en la cadena de suministros, que es importante, ¿verdad?, cómo ha evolucionado. Hoy en día, bueno, inicialmente pues teníamos automatización simple, ¿verdad? Simplemente lo que teníamos era sistemas de gestión de inventarios y etiquetados automáticos en almacenes, y ahí la idea siempre fue reducir errores, fundamentalmente reducir errores y aumentar la eficiencia, digamos, de las cadenas de suministro, pero no había en ese momento una integración profunda, digamos, de los componentes distintos que tiene la cadena de suministros. Entonces comenzaron a aparecer las tecnologías emergentes, ¿verdad? Una de ellas muy grande es la Internet de las Cosas, ¿verdad? ¿Qué es Internet de las Cosas? Pues una serie de sensores conectados que permiten rastrear activos en tiempo real, ¿verdad? Que es monitorear condiciones de ambiente, por decir algo, y predecir fallas en las maquinarias, ¿verdad? Entonces ya cuando decimos predecir fallas, ya comenzamos a pensar en esa analítica predictiva que tenemos, ¿verdad? Y además nace el análisis predictivo, ¿verdad? Que comienza a desempeñar un papel importantísimo en las empresas. ¿Por qué? Porque les permite anticipar demandas, optimizar rutas de transporte y prever problemas antes de que esos problemas ocurran. ¿Ok? Entonces vean lo interesante ahí, estamos hablando de anticipar demanda, predecir demanda, podríamos decir predecir o podríamos decir pronosticar demanda, ¿verdad? Pero no hay factibilidad de pronosticar demanda si usted no tiene datos previos, ¿verdad? Porque a menos que pase algo catastrófico o diferente, disruptivo, pues las empresas son más estandarizadas, los clientes son más fidelizados y las demandas tienden a comportarse en el futuro como se han comportado en el pasado. ¿Verdad? Si hay tendencia en crecimiento de las demandas, pues los modelos predictivos permiten hablar un poquito de eso. Ahora podemos hablar más en detalle de eso. Entonces el análisis predictivo comienza a generar digamos, a desempeñar ese papel importante. Ahora bien, los inventarios siempre tienen que estar en función de la demanda. La demanda es una variable que nosotros, los ingenieros, le llamamos una variable aleatoria. Total. ¿Qué significa? Que nosotros no sabemos con exactitud cuánto es la demanda que vamos a tener. Entonces lo que hacemos es estimamos y le ponemos un margen de error a esa demanda, ¿verdad? Para tener escenarios pesimistas, escenarios más probables y escenarios optimistas. Generalmente la producción de bienes y servicios se basa en los escenarios más probables. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si la demanda se supera, podemos tener faltantes, y si la demanda se baja, podemos tener sobrantes de inventario, excesos de inventario, y en ambos casos, faltantes y sobrantes generan costos, ¿verdad? Entonces hay que anticiparse a eso para ver cuál es el escenario optimista, ¿verdad? Si es que vamos a tener una demanda muy extraordinaria y tengo que prepararme para eso con cursos de acción, ¿verdad? O si al revés voy a tener una demanda demasiado baja y se me va a generar
un sobrante de inventario que me va a producir un dolor de cabeza. Así es. ¿Verdad? Entonces, desde ese punto de vista, el análisis predictivo comienza a jugar el rol. ¿Por qué? Porque el inventario como función de la demanda, pero como la demanda es una variable aleatoria, decimos en estadística, ¿verdad? El inventario también se convierte en una variable aleatoria. Tengo que poner el inventario en función de la demanda. Y como se comporta la demanda, así se va a comportar el inventario. ¿Verdad? Entonces ahí está la parte del análisis predictivo. Y luego viene la inteligencia artificial que termina de complementar esto, ¿verdad? Porque revolucionó las cadenas de suministro. La inteligencia artificial. Tenemos algoritmos de aprendizaje automático, ¿verdad? Que analizan grandes cantidades de datos para tomar decisiones más inteligentes. De hecho, acabo de escribir un paper que lo hice en coautoría con el ingeniero José Ugalde. Nuestro compañero, ¿verdad? De trabajo, correcto. Que él es un investigador en potencia que creo yo que va a tener mucho éxito. Muy talentoso, claro. Muy talentoso, exactamente. Y entonces con él escribimos este paper, por ejemplo, para hacer análisis predictivo, estimación de demanda, cuando tenemos datos, cuando la empresa genera unos datos con unas variabilidades inmensas y los algoritmos tradicionales de predicción no se ajustan como muy bien a esos niveles de predicción de demanda, porque los márgenes de error son muy grandes. Así es. Y entonces usamos algoritmos de aprendizaje automático para extraer más conocimiento, para hacer aprendizaje profundo, ¿verdad? De los datos y poder decirle a la empresa, mire, este algoritmo da una predicción con un error de pronóstico mucho más pequeño que los algoritmos que son tradicionales, que siguen siendo muy usados y hay que usarlos cuando hay que usarlos, ¿verdad? Pero que cuando no, hay que usar estas herramientas de inteligencia artificial y vienen a revolucionar, digamos, la cadena de suministros. Entonces, viene la planificación de la demanda, ¿verdad? Viene la optimización de rutas de entrega y viene la detección temprana de problemas en la producción. Todo eso lo hacemos con esa analítica predictiva. Si no hacemos esa analítica predictiva, no se puede hacer rutas de entrega confiables, no se puede hacer planificación de la producción confiable, ¿verdad? Ni detección temprana de problemas. Podríamos resumir entonces que esta predicción que buscamos definitivamente es ayudada por la inteligencia artificial, por el machine learning. Es seguir trabajando los algoritmos que veníamos en el pasado para pronosticar, por ejemplo, pero potenciados, ¿verdad? Para que a través de estos nuevos algoritmos se aprenda y se puedan obtener resultados más exactos. Correcto, sin hablar de ponernos a usar esos algoritmos porque están de moda, no es así, ¿verdad? Así es. Siempre los algoritmos tradicionales son los algoritmos que vamos a usar de primero y solo si detectamos que esos algoritmos predictivos tienen problemas, entonces los reforzamos con estos otros algoritmos nuevos. Pero hay todavía más tecnologías emergentes que están funcionando. Una de ellas es el blockchain, ¿verdad? Que lo que hace es mejorar la transparencia y la trazabilidad de las transacciones, ¿verdad? Que se hagan transacciones más seguras y de manera descentralizada. Y en la cadena de suministro, pues esto es muy útil para rastrear los productos desde su origen hasta el consumidor final, ¿verdad? Muy importante, o sea, para saber en la cadena de suministros a dónde están los productos, cómo podemos trazabilizarlos. Y luego viene otra cosa importantísima, por lo cual la simulación juega un papel importantísimo, que se llaman los gemelos digitales, ¿verdad? Los gemelos digitales son representaciones virtuales de activos físicos o de procesos y ayudan a simular y a optimizar operaciones. Entonces, la simulación digital, ¿verdad? Se convirtió en una herramienta muy aliada para anticipar, para detectar problemas de manera temprana, ¿verdad? Exacto, y eso pues nos permite, por ejemplo, en un proceso de producción, nos permite detectar cuellos de botella, nos permite detectar inventarios en proceso, ¿verdad? Que generan costos, y nos permite en forma general optimizar la producción, que eso es la parte... Es uno de los mayores retos en la industria. Correcto. Y yo, en lo personal, creo que la gente de la industria, y estoy pensando no en la industria grande, porque la industria grande sí utiliza muchas de estas tecnologías. Estoy pensando en las industrias costarricenses, ¿verdad? Las del régimen tradicional, ¿verdad?
que no están en zona franca, ¿verdad? Que son las pymes y las MIPYMES, ¿verdad? Esas empresas que necesitan optimizar sus procesos para generar ganancias, es decir, ¿verdad? Porque los productos hoy en día ya usted no les puede poner el precio de venta que quiere, ¿verdad? Porque la competencia puede matar. Así es. O sea, el precio de venta lo pone hoy en día la competencia. Entonces, ¿qué le queda a las empresas? Únicamente bajar costos para generar ganancias, ¿verdad? Con los precios de venta que el mercado ponga. Y ahí usamos entonces la inteligencia basada en datos, ¿verdad? Impulsar decisiones estratégicas, ¿verdad? Decisiones de largo plazo y optimizar en forma general las políticas o la planificación táctica, que es de mediano y corto plazo, y la estratégica, que es de largo plazo. Y combinar datos en tiempo real, ¿verdad? Hacer análisis avanzado, hacer algoritmos de inteligencia artificial que permitan a la empresa una gestión más ágil y de alguna manera más precisa, ¿verdad? Don Marco, ahora que usted estaba hablando de todas estas tecnologías emergentes, recordé que hace muchísimos años, creo yo que hace como 20 o 25, escuchaba a una experta en logística del Georgia Tech diciendo que las grandes empresas estaban pagándole a las personas que pronosticaban inventarios por la exactitud del inventario. Claro, entonces correcto. Estaban ganando mucho dinero porque no era que los ponían a pronosticar, era que su ganancia estaba en función de esto. ¿Cuántas empresas han evolucionado? ¿Qué gap ve usted ahí en las empresas para usar estas tecnologías? Porque siento como que nos quedamos inertes en que ya vendemos y de una forma o de otra llevamos el producto y hay muchos costos ocultos, muchas oportunidades de mejora alrededor que no estamos viendo y no nos estamos enfocando en estos procesos. Yo creo que hay una brecha inmensa, ¿verdad? En las empresas nuestras, porque no están usando las tecnologías. Razones por las que no la usan, yo he podido experimentar de manera propia como dos. Una, la falta de conocimiento que tienen las personas, claro. Pero hay una que yo la veo como que la gente siente una amenaza. La gente piensa que cuando hace una operación como, por ejemplo, construir las rutas diarias, ¿verdad? Hacer la asignación de los camiones y las rutas de la entrega de productos. Y entonces la gente siente que si usted pone un software que le puede ayudar a hacer eso, la gente se siente como amenazada, como que piensa que el software le va a quitar el trabajo. Así es. ¿Verdad? Y entonces eso genera una resistencia a nivel de las empresas para que estas tecnologías no se utilicen, ¿verdad? Por un temor infundado, porque en realidad ninguna herramienta de estas le va a quitar el trabajo a nadie, simplemente le va a hacer que el trabajo sea más eficiente, que haya menos errores. Más visibilidad. Más visibilidad, y al final las rutas hay que hacerlas, alguien tiene que hacerlas, entonces el que las hace, en lugar de hacerlas, digamos, a prueba y error, ¿verdad? Pues con un software se puede ayudar y decir, ok, estas rutas, y puede inclusive mejorar lo que el software dice, ¿verdad? Porque los software no toman decisiones, ninguna pieza de software, ninguna tecnología toma decisiones. Las decisiones las tomamos las personas. Pero cuando uno se ayuda con una herramienta que le proporciona posibilidades de soluciones, uno tiene la capacidad de examinarlas y decir, esta solución sirve o podemos hacer tal cambio en la solución y mejorarla, ¿verdad? Pero esas dos cosas, esas dos problemáticas, creo que son las que están haciendo que muchas tecnologías emergentes no se utilicen a nivel de las empresas nuestras en Costa Rica, y eso es un problema. Totalmente. A nivel de conocimiento, ¿qué visualiza? Me parece que ya varias universidades están enfocadas en el tema de ciencia de datos, inteligencia de negocios. Sí, hay muchas que están enfocadas en eso, ¿verdad? Pero yo creo que muchas se enfocan en gente profesional, ¿verdad? Yo creo que esas tecnologías hay que bajarlas de nivel un poquito y enseñarlas a nivel de los trabajadores, de los colaboradores de la empresa. Eso lo están haciendo empresas ya grandes, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de darle un curso de estadística básica a gente que trabaja en el piso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos hacen reportes, porque ellos
En la medida en que ellos estén conscientes de que el trabajo que están haciendo tiene un impacto sobre la empresa, en esa misma magnitud van a hacer su trabajo, ¿verdad? Y eso pues es como beneficio para todos. Y además para ellos es como una gran satisfacción saber que están adquiriendo unos conocimientos básicos, ¿verdad? Para hacer su trabajo. Eso hay que implementarlo a nivel de todas las pymes y mipymes de Costa Rica, ¿verdad? Y no pensar que porque alguien está haciendo un trabajo ahí en el piso, no tiene que saber de cómo hacer reportes o no tiene que saber cómo se usa una pieza de software para hacer un análisis o cualquier cosa básica que es parte de su trabajo, ¿verdad? Me gusta, democratizar el conocimiento. Es correcto. Involucrar más tecnologías, dedicar más tiempo a la toma de decisiones y con esta democratización del conocimiento también distribuir de mejor forma las labores. Sí, y entonces yo escribí aquí como 4 beneficios de usar datos en logística, ¿verdad? Que me gustaría compartirlos con todos ustedes. Un primer beneficio es optimización de los procesos, reducción de tiempos, reducción de costos, mayor precisión en la gestión de inventarios, ¿verdad? Que eso es fundamental para bajar los costos, ¿verdad? Porque ya dijimos, exceso de inventario genera costo, faltante de inventario genera costo. El faltante de inventario tiene doble penalización. Claro, porque es venta perdida. Claro, porque no solo genera el costo para la empresa, sino también la pérdida de imagen. Claro. ¿Verdad? Entonces eso es problemático. Hay una mejora en la toma de decisiones, ya que el análisis de datos permite que uno tome decisiones más informadas y decisiones en tiempo real, que eso es importante. Reducción de errores y de riesgos, ¿verdad? Con los datos históricos podemos predecir o prever problemas futuros. Y muy importante la personalización de los servicios, ¿verdad? Que es que nos permiten adaptar soluciones logísticas que se adapten realmente a las necesidades de los clientes, que son las empresas o los consumidores finales. Generalmente la cadena de suministros, ¿verdad? Tiene varios componentes, desde la entrada de la materia prima, ¿verdad? Al proceso de producción, donde hay la transformación, y luego de ahí puede irse a almacenes mayoristas o clientes mayoristas, que a su vez le venden a almacenes o clientes minoristas y de ahí al consumidor final. Claro. Pero hay diferentes tipos de cadenas de suministro, ¿verdad? Hay cadenas de suministro donde el fabricante llega directamente al consumidor final, ¿verdad? Si uno quiere comprarse una computadora en línea, pues la pide en línea, se la fabrican y se la envían. Claro. Y ahí no hay intermediario, ¿verdad? Pero también hay otros que el producto lo envían a un centro de distribución y de ahí se va al cliente final. Y así hay diferentes configuraciones y hay diferentes algoritmos para trabajar cada una de esas. Y estos algoritmos no son nuevos, son algoritmos viejos. Yo los aprendí en el TEC de Monterrey hace 40 años y yo decía, Dios mío, esto que estoy aprendiendo no lo veo en Costa Rica. Yo decía en 30 años. Y ya lleva 40. Ya casi llevo 40 wow. Y todavía no lo sigo viendo, ¿verdad? Para que vean el desfase tecnológico. Y en aquel momento la tecnología computacional era más limitada. Claro. Hoy en día tenemos una tecnología computacional muy barata, muy poderosa, ¿verdad? Y no hay razón para decir, no podemos usar esta tecnología porque sea costosa computacionalmente hablando, sino que el problema se fue por el otro lado, ¿verdad? Así es. La falta de brecha de conocimiento que hay en las personas, ¿verdad? Aunque ya tenemos las computadoras y tenemos el software y tenemos todo, pero no hay el suficiente conocimiento de las personas para implementar esas tecnologías. Y hacer un alto, don Marco, porque creo que también las empresas los consumen el día a día y siguen vendiendo y no hacen ese alto para decir, o sea, tengo que mirar hacia esto, correcto, tengo que implementarlo. De repente, como usted decía, puede tener un costo, pero definitivamente el retorno va a ser mayor, así que sí, hay que hacer ese alto. Entonces son como 3 problemáticas. Una de ellas es la dificultad para integrar nuevos sistemas, ¿verdad? Con sistemas ya heredados, claro, ¿verdad? Esa dificultad de hacer esa integración es un problema. La que decíamos hace un ratito, que es la brecha de las habilidades que tiene que tener la fuerza laboral, ¿verdad? Por lo cual la capacitación se vuelve fundamental, el entrenamiento, ¿verdad? En los profesionales tenemos que reentrenarnos todos los días, ¿verdad? Totalmente. Y algunos tienen que entrenarse, ¿verdad? Porque
rápidamente las tecnologías van cambiando y su conocimiento se empieza a volver obsoleto, digamos, muy rápido. Pero hay otro desafío, un tercer desafío enorme con los datos hoy en día, que es la ciberseguridad, ¿verdad? Que es la protección de datos sensibles en las cadenas de suministro. Y entonces eso pues también hoy en día está afectando las cadenas de suministro basadas en datos, que tienen que tener unos sistemas de ciberseguridad importantes. Lo que sí es cierto, Marco, es que tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, de aprender todos los días, desde GS1, de comunicar y de enseñar a las empresas y a las personas cómo hacer mejor las cosas. Sin lugar a duda, el tema de hoy es fascinante y súper amplio. Claramente no nos podemos extender, así que yo ya definí parte 2 y parte 3, ¿verdad? Vamos a trabajar el tema de logística predictiva en inventarios, que me parece que es muy importante. Muy importante. Y el tema del transporte también, porque ahora usted hablaba de la ruta más rápida, yo diría es la ruta menos lenta, porque hoy en día el tráfico es todo un tema, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí también hay bastante oportunidad, así que vamos a hacer parte 2 y parte 3 porque tenemos esa responsabilidad. Me gusta también cómo se enlazan los conceptos, porque en otros podcasts hemos hablado del blockchain y de la oportunidad del blockchain, de la responsabilidad de estudiar todos los días, ¿verdad? Y no necesariamente una carrera nueva académicamente, sino autoconocimiento que podemos generar día a día como profesionales. Correcto. Y me gusta la incorporación de su concepto que usted introdujo ahora de expandir el conocimiento, ¿verdad? No que quede en la capa profesional, sino involucrar a todas en la empresa. Todas en la empresa, ¿verdad? Porque eso le va a dar realmente un beneficio, un valor agregado a la empresa como un todo. Así ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, de verdad que su conocimiento es muy amplio y enriquecedor y sé que la audiencia lo va a agradecer muchísimo, así que espero volverlo a ver y seguir conversando. Con gusto y gracias por la invitación a este podcast. Y a ustedes gracias por acompañarnos en un episodio más de Logística con Datos. Sin duda alguna les queda un reto pensar en cómo aplicar la logística predictiva en sus empresas y cuánto aporte puede tener al beneficio y crecimiento de sus empresas. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.gs1cr.org y acompáñenos en un episodio más de Logística con Datos.